Ya lo está en este momento. Nos acompaña Fernando Calmen, él es presidente de la Asociación de Emprendedores del Perú. Fernando, gracias por acompañarnos. No, Martín, muchísimas gracias por la oportunidad. Perú es un país de emprendedores, pero hoy es un país de emprendedores asustados. Extorsionados. De emprendedores que que han perdido la confianza en un gobierno, que han perdido la confianza en un Estado, en realidad, porque no es este gobierno, son varios, Sí. viene hace muchísimo tiempo, que se ha descuidado por completo. Inicialmente, lo comentábamos, quien te perseguía era el Estado, la SUNAT, la SUNAFIL, las normas, el fiscalizador municipal. Pero ya la delincuencia ha salido de control, nadie está haciendo nada y los peruanos ya no tienen ningún tipo de seguridad. Y vayamos al punto, la seguridad que exigimos todos los emprendedores peruanos. Y estadísticamente hay un emprendedor en cada familia del Perú, porque hay más de 8 millones de autoempleados y hay algo de 8 millones de familias. Entonces, Cuando hablamos de emprendedor, puede ser el pequeño negocio. Pero el pequeño negocio, el que sale de ambulante, hasta la gran empresa, porque quien funda una empresa, no importa cuánto facture, esa es una definición de la SUNAT, es emprendedor. Y la situación y la crisis en el Perú nos está llevando a todos a vivir a modo emprendedor. Pero ahora se suma esto, se suma la delincuencia. Entonces, el gran problema que tenemos en el Perú es la falta de seguridad, pero la falta de seguridad no solamente por la delincuencia, sino porque ya no sabemos qué puede pasar mañana en temas de educación, en temas de salud. Sí. Entonces, eso es lo que hemos perdido los peruanos. ¿Ustedes consideran que esta paralización, la que se convocó ayer, hoy día, y la que parece que mañana va a ser potente, se justifica? A ver, nosotros nunca justificamos las paralizaciones porque afectan aún más a otros negocios, definitivamente, ¿no? Hay alumnos que no pueden ir a la universidad, madres de familia que no podrían ir a comprar y gente que no podrá llegar a trabajar. Puede no justificarla, pero entenderla. Es que entendemos que todos los peruanos estamos hartos de que no se haga nada. Hemos perdido toda la confianza en las instituciones. Entrevistabas hace un rato a alguien que defiende a los policías. Las personas, los policías y las Fuerzas Armadas, quienes son los que deben velar por nuestra seguridad, han sido maniatados los últimos 15, 20 años, perseguidos, y ahora tienen miedo de actuar. Si sumas a eso, que tienes un poder judicial que cada vez salta más corrupción, el caso Chibolín, el caso del mismo fiscal Pérez, ¿cómo podemos confiar nosotros los peruanos en que se va a hacer justicia y en quien atrapen los policías va a terminar preso? Los que terminamos presos somos los emprendedores, porque tenemos que depender hoy en día, y hay algunos barrios inclusive, en el que van a extorsionar las casas, ya ni siquiera los negocios. De ello quería preguntarte, ¿cuáles son las modalidades de extorsión más comunes que tú escuchas de tus afiliados? Su asociación tiene 12.800 afiliados. Afiliados a nivel nacional. Bastante representativo. Sí, no, y además en todos los sectores, ¿no? ¿Cuáles son los casos de extorsión o los ejemplos de extorsión más comunes que escuchas permanentemente? Mira, van de todo, desde que se aparecen a pedir el cupo para pasar de $1.50, para que pase el camión con la mercadería. Bueno, han matado ayer un joven por 7 soles. Exacto. Han matado a una persona por 7 soles. Y hay gente que va y te toca la puerta y dice, oye, o pagas $15.000, $10.000. Hay de todo tipo. Hay con granada de guerra, hay simplemente con el amedrentamiento y el bullying, digamos, que ahora es la palabra, ¿no? Entonces, ¿en quién confiamos los peruanos? Lo que ya no hay en qué confiar, y lo que necesitamos es un cambio completo, es un cambio total, es un cambio general de cómo se ha llevado esto los últimos 15, 20 años o más. Ahora, el cambio tiene varias aristas, ¿no? Porque si por un lado la policía deberá gestionar mejor sus labores de inteligencia y captura, por el otro lado necesitamos de un marco legal, por el otro lado necesitamos de un ejecutivo que también desarrolle políticas efectivas en ese sentido. Pero ahora centrémonos, por ejemplo, en el marco legal. Escuchaba yo de los transportistas que hemos entrevistado acá que de un mes a esta parte se han multiplicado las amenazas de extorsión. Se han multiplicado. Y coincide esto con la modificatoria de esta llamada ley de crimen organizado, se le ha tipificado de manera distinta. Y consideran algunos especialistas que esto ha envalentonado a los extorsionadores, que sienten que la norma, que se escapan un poco de la norma ahora. Yo no coincido, es una simplificación muy baja. Sí, puede serlo, porque esta no es la razón necesariamente de la delincuencia, pero puede ser una de tantas otras que ya son históricas y se vienen arrastrando. Definitivamente, mira, la legislación que tenemos en el Perú es súper compleja, súper complicada, pero el problema no son las leyes, es la gente que no la cumple. Y quien no las cumple ahora es el Poder Judicial, es la Fiscalía, que dejan sacar a las personas que la policía pone preso, que persiguen a la policía, que mete a los delincuentes, persiguen al ciudadano que en defensa propia ataca a un delincuente, el ciudadano acaba preso. Entonces, eso envalentona
al extorsionador. Ve que no pasa nada, ve que mataron a una persona en un bus y dijeron, ok, no le llegó la policía, matemos al siguiente, porque así piensan los delincuentes. Claro, pero te pongo un ejemplo claro, ¿no? Ahora ya no podría desarrollarse un allanamiento si es que no hay un abogado ahí de la parte investigada. ¿No? Sí, Entonces, o sea, definitivamente tenemos autoridades que se preocupan ahorita en solucionar sus propios problemas y no en solucionar los problemas de los peruanos. Las autoridades viven de espaldas al pueblo, somos totalmente invisibles. Ejecutivo, legislativo, alcaldes, gobiernos regionales, poder judicial. Todos están ahí para generar beneficio propio. Ninguno piensa en que lo verdadero que son empleados de nosotros y deberían trabajar para nosotros para darnos seguridad. Entonces, son múltiples falencias. No hay que señalar solamente un lado. Sí. Por eso es lo que nosotros decimos de la Asociación de Emprendedores. Necesitamos un cambio total. Sí. Necesitamos un cambio general en cómo se lleva la vida diaria de los peruanos. Las autoridades tienen que encargarse de solucionar nuestros problemas, no los de ellos. Ahora, en cuanto a los emprendedores, aquí los peruanos siempre, como yo te señalaba, han de la nada creado un negocio. Pero esta ola de extorsión está desalentando la aparición de emprendimientos. ¿Estás viendo en la sociedad que si antes venían a afiliarse a tu organización, tal número de un tiempo esta parte está reduciendo? El emprendimiento en general en el Perú, y es otro tema de que las leyes no sirven para nada y un gobierno te persigue, somos demasiado informales. La gran mayoría es informal. Y la realidad real es que la gran mayoría de peruanos vive del día a día. Sí. Entonces, el negocio que tenga en ese momento puede ser que lo frene, porque en esa esquina están robando. Así es. Pero se va a ir 5 cuadras más allá, ya no va a vender ropa, va a vender manzanas. El espíritu emprendedor, que desgraciadamente, hay que decirlo, en este país muchas veces es por necesidad y subsistencia, queda, porque si no, no hay cómo sobrevivir. Entonces el peruano sigue siendo emprendedor. Lo que pasa es que lo está haciendo cada vez de manera más informal, más perfil bajo y a escondidas. Ya no solamente de las autoridades, ahora también de los extorsionadores. Sí, claro, pero si tú habías pensado abrir una bodega y ya ves que en tu cuadra hay una bodega que está siendo extorsionada, tú prefieres no abrirla. No la abres. Y ya la extorsión no hay que sentarnos en el empresario, porque el emprendedor es un empresario. Sí. Ya no importa el tamaño, sea ambulante o tenga una gran corporación, el emprendedor es empresario. Ya no es el problema que afecta solamente al dueño o al propietario. Inmediatamente afecta a su familia, pero ahora afecta a la comunidad. Y lo del transporte es lo más claro. Los alumnos no están llegando a las universidades, la gente está yendo a trabajar. Entonces, necesitamos que de una vez por todas se dejen de pelear esta guerra absurda entre judicial, ejecutivo y legislativo y se pongan la mano a trabajar de una vez por todas, porque los peruanos no vamos a seguir resistiendo esto. Cuando señalas que es un servicio el que nos debería dar el Estado, que es cierto, una de las razones por las cuales un Estado existe, entre otras, es la de salvaguardar la seguridad de sus ciudadanos. Y el Estado existe también porque los ciudadanos pagan impuestos, los emprendedores pagan impuestos, y quieren esos servicios a cambio de sus impuestos. Los emprendedores que tú conoces, ¿no?, cuando son víctimas de extorsión, denuncian, se acercan a la policía, no le tienen confianza, no lo hacen. A ver, hay distinto y dependiendo del grado, y sí, efectivamente, se ha perdido la confianza en la policía, pero sobre todo se ha perdido la confianza en que, por más de que el policía haga algo, el Poder Judicial, la Fiscalía, logre algo. Entonces, el miedo a la represalia existe. Mucha gente decide pagar en silencio y es el gran caso de lo que está pasando con los transportistas. Ellos pagaban un cupo. Ahora lo que sucede es que el del costado está diciendo, bueno, a mí también págame. Entonces, no hay autoridad. Y efectivamente, el Estado solamente existe gracias al aporte de todos nuestros impuestos. El Estado no tiene plata. La plata es nuestra, que la pagamos, y por ende, todos los que trabajan en el Estado son empleados nuestros, pues nosotros pagamos su sueldo y tienen que procurar que nosotros estemos mejor. Nuestros derechos humanos, el de poder trabajar, el de vivir libremente, el de poder circular, son mucho más importantes que de cualquier asaltante, extorsionador o terrorismo, porque lo que están haciendo en el Perú es terrorismo, y hay que decirlo con las letras. Entonces, que los defensores de los derechos humanos salgan a defender al dueño de esa compañía de micro y no al que lo está extorsionando o al que está con la ametralladora ahí buscando cupos. Hablas de las compañías de micro y nos comentaba un dirigente gremial de transportes que puede ganar un chofer al día 120 soles. Y le piden al día también entre 30 y 50 soles de cupo. Es decir, se le está yendo por lo menos el 30%, en algunos casos 20%, hasta 40% de lo que gana al día. Solo porque alguien te estira una mano y con la otra te apunta con un arma, que es en resumen lo que está sucediendo.
Y yo quisiera aterrizar esto para conocer el problema ya de emprendedores de todo nivel, no solamente de transportistas. ¿Qué te cuentan a ti sobre cómo los extorsionan? Tú me decías, les tocan la puerta de la casa. Dependiendo de la zona, el barrio, el lugar, la popularidad del Cuéntanos algo negocio. para entender, para sentir el problema. Es que efectivamente hay personas que están yendo casa por casa y están tocando la puerta diciendo, para vivir acá, lo buen estilo de la mafia antigua y Nueva York hace mucho tiempo, para poder seguir viviendo en el barrio tienes que pagar un cupo. Entonces, imagínate lo que pasa con una tienda, con una bodega. Efectivamente usted tiene que pagar X cantidad de plata este mes. ¿De dónde lo saco? ¿Qué hago con esto? Entonces hay gente que desgraciadamente recurre a crédito, recurre a ventas y hay muchas cosas que no están siendo denunciadas. Desgraciadamente nos enteramos de lo peor, de los asesinatos, Sí. de los balazos. Sí. Pero ¿cuánta gente es golpeada? ¿Cuánta gente es amedrentada? ¿Cuánta gente le están haciendo seguimiento hoy en día? Entonces necesitamos que el Estado se ponga a trabajar para dejarnos trabajar a nosotros. Cuando señalas que no se denuncia, ¿acaso por ello la policía luego mira la estadística de las denuncias y dice, estamos, después de El Salvador, Mira, entre los más seguros de la región? Mira, yo no te diría... ¿Cómo tomas un anuncio así? Es que yo no te diría que es la Policía Nacional. Es el político que está dirigiendo el ministerio para salvarse su pellejo, el que da estas cifras que no son exactas. Estamos en una crisis total. Y todas las autoridades, ministros, presidentes, congresistas, deberían dejar de hablar, y perdóname, creo que ya es la hora de hablar estupideces y ponerse a trabajar por los peruanos. Porque eso es lo que demandamos. Ellos viven, que se acuerden, viven de nuestro impuesto, de nuestra plata, y tienen que solucionar nuestros problemas. Hablabas de terrorismo urbano, que puede ser tranquilamente considerado así este tipo de bandas. El gobierno plantea crear un equipo especial de inteligencia para lidiar con estos casos de extorsión, a la usanza del GEIN, que permitió la captura de Ismael Guzmán. ¿Crees que por ahí va el camino? Definitivamente va por la inteligencia. Y definitivamente estamos tarde. Y no solamente debería estar trabajando la inteligencia de la policía con un grupo nuevo, sino también la de la Marina, la del Ejército y todas las inteligencias que tengamos en el Perú que no hayan sido destruidas con la satanización que han habido los últimos años de lo que es un servicio de inteligencia. Tenemos malas experiencias en los años 90, lo entiendo, pero la inteligencia es súper importante para lograr confrontar este crimen organizado. Entonces, que se despliegue toda la inteligencia necesaria y toda la fuerza policial necesaria, pero necesitamos, una vez que eso se haga, que tener un poder judicial limpio, una fiscalía limpia, que no sucumba a la coima del extorsionador para dejarlo libre, porque desgraciadamente estamos viendo esa cantidad de casos todos los días también. Y, por supuesto, perdóname, los penales. Que la gente que esté presa esté privada de su libertad y no, como estamos viendo, tenga mejor acceso a Internet de lo que tiene alguien acá a 2 cuadras de la radio. Y finalmente, los transportistas han decidido, como medida desesperada, porque ellos también comen el día que trabajan, paralizar. Entre los integrantes de tu gremio, ¿se evalúa también alguna medida de fuerza para que el gobierno los escuche? Mira, no necesariamente, porque las paralizaciones no llevan a nada y desgraciadamente solamente gremios como el de transporte, que afecta a mucho más personas, tiene esa potestad. Pero habrá otras maneras de protestar. La manera de protestar es alzar la voz. La Asociación de Emprendedores siempre ha estado presente, siempre hacemos incidencia política y demandamos y exigimos a las autoridades de todos los niveles. Hemos hablado con congresistas, estamos haciendo llegar esto a los ministerios. Se tienen que poner a trabajar por nosotros los peruanos, porque nosotros somos los que le pagamos sueldo, tienen que acordarse de eso. Y el Perú es un país capitalista, el Perú es un país emprendedor. Lo que necesita es menos Estado y, por supuesto, menos inseguridad. Fernando, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Fernando Calme, el presidente de la Asociación de Emprendedores del Perú. Por favor, si deseas, toma una tarjeta, que es costumbre de este programa, cualquiera de ellas, a ver si tiene algún mensaje que nos dé alguna esperanza. Goles que no haces, goles que te hacen. Se lo mando al Estado, a la presidenta, a los congresistas y sobre todo a los que quieren ser reelectos. Que se pongan a trabajar de una vez en vez de seguir hablando. Puedes quedarte con la tarjeta. Muchísimas gracias.